Dios les bendiga, hermanos. Quiero comenzar dando gracias primeramente a nuestro Padre, a nuestro Señor, a nuestro Dios, primeramente, en primer lugar, y posteriormente a mi pastor Pablo López, el cual me ha permitido, me ha dado el privilegio de poder compartir en este momento. Y pues bien, eh, quiero compartir algo que el Señor puso en mi corazón. Quiero iniciar, mis amados hermanos, con un texto que está en Isaías 43. Vamos a leer del número 1 al verso 2. Dice así la palabra de Dios: Mas ahora, así dice el Señor, tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Quiero aprovechar, hermano, para hacer una oración, ponernos en las manos del Señor y que sea Dios el que esté hablando a nuestro corazón en este momento, que sea a través del Espíritu Santo, el cual nos pueda guiar. Oramos, hermanos. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, mira, Señor, en esta hora, Padre, te doy gracias a ti, Señor, por el privilegio primeramente, Señor, y también, Señor, te pido, Señor, que tú auxilies, Señor, que me auxilies en esta hora, Padre, que tú tomes el control, Señor, en este momento. Toma el control de mis labios, toma el control, Señor, de mis pensamientos, toma el control de mi mente, Señor, que en esta hora, Señor, esta palabra, Señor, este mensaje pueda quedar grabado, Señor, en nuestros corazones y pueda quedar, Señor, pueda llegar, Señor, a ser, Padre, lo que tú quieres hacer, Señor, en cada uno de nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, mira, hermano, este texto, sin duda alguna, cuando lo leemos, cuando yo lo leí, lo primero que se me vino a la mente es que tengo subrayado aquí con letras de otro color, es no temas. Y creo que en este momento, la situación en la que estamos viviendo actualmente, algunas personas lo que están viviendo es una psicosis en la cual todo mundo tiene miedo. Es un temor que se siente, se puede sentir, una epidemia, una pandemia, hermano, que se le ha nombrado a nivel mundial. Y yo creo que este texto, hermano, para mí en lo personal, me trae un consuelo. Y yo quiero enfocarme en algunas palabras que yo marqué, que las puse de otro color, que habla directamente a un hombre que, bueno, también se está refiriendo a un pueblo, pero también es un hombre que dice que el Señor, yo te creé, yo soy tu creador. Y podemos ver claramente cómo no es lo mismo ser creado y ser formado. A Jacob, cuando él inició, él inició con defectos. Él inició con cosas, hermano, que ya se nos ha explicado, la cual dice que su nombre significa usurpador, pero que él tuvo un trato de parte del Señor y él fue formado a través de todo ese trato y posteriormente, después, al finalizar, él termina este trato y lo termina cambiándole el nombre, el cual ya no viene a ser el usurpador, ya no viene a ser lo que es el tranza, sino que le cambian el nombre y le ponen por nombre príncipe, el príncipe. Entonces, podemos ver cómo se refiere nuestro Señor, nuestro Dios, y le dice, no temas, porque mío eres tú. Y yo te quiero decir hoy en esta hora, amado pueblo, que no tengas miedo, no temas de lo que está sucediendo, no tengas temor de lo que estamos viviendo, porque tú eres el pueblo escogido de nuestro Señor. Dice el Señor, mío eres tú. El siguiente verso podemos ver que habla acerca de las aguas y habla acerca de lo que es el fuego. Y para mí,
esto lo que son el agua y lo que es el fuego, no es otra cosa. Yo puedo ver, hermano, claramente que es un periodo de prueba. Un periodo de prueba. El fuego, un periodo de tribulación, un periodo de prueba, en la cual dice el Señor: yo estaré contigo. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estábamos viviendo, el Señor promete estar con nosotros. Nos dice: no temas, porque aunque estés en el momento de prueba, el Señor promete estar con nosotros. En el mundo, hermano, probablemente no tenga esta ¿cómo llamarlo? Garantía. No tenga esta garantía. Pero nosotros, hermano, tenemos esta garantía de que si estamos pasando por esta prueba, hermano, nosotros tenemos la confianza de que el Señor está con nosotros. Mire, quiero aquí enumeré algunos puntos en los cuales pueden llevar a que la humanidad pueda meterle, el enemigo pueda meterle cierto temor, cierto miedo. Y algunas cosas, hermano, de lo que yo he escuchado en el trabajo, en el transcurso donde nos vamos a laborar, nos vamos a trabajar, he escuchado muchas versiones, pero de los que yo veo que a las personas más le preocupa es la economía, porque algunos dicen: probablemente no muramos de este virus, pero ¿cómo vamos a quedar? Probablemente después con este trato vamos a quedar muy lastimados en cuanto a la economía. Y entonces yo pongo aquí una de las situaciones que las personas tienen miedo es precisamente en el nivel económico. En la cuestión económica, si nosotros, hermanos, nos ponemos a analizar la situación mundial, podemos ver que la economía, y se nos ha explicado muchas veces que esta parte ya está cabalgando el jinete que está tratando este punto, que es la economía. Otros, hermanos, tienen miedo a lo que es quedarse sin empleo, quedarse sin trabajo. Y yo creo, hermano, que es hasta cierto punto entendible, se entiende cuando la persona no tiene una fuente de trabajo, se preocupa. Uno como padre, hermano, uno como cabeza de familia, el cual tiene que llevar el sustento a nuestros hogares, se preocupa. Y si no hay trabajo, pues se desarrolla lo que son los problemas económicos y a su vez, hermano, también aumentándole un poco, hermano, la cuestión de la salud. Mucha gente tiene miedo ahorita a enfermarse, a poder contagiarse de este virus y sumado a todo esto que estamos viviendo, hermano, entramos en un cuadro que tal pareciera, hermano, que no hay salida. A este le sumamos, hermano, los problemas familiares y aquí quiero enfatizar un poquito porque lo que yo he escuchado en redes sociales, hermano, es de que en este periodo en el cual se nos ha pedido que nos guardemos un momento en nuestros hogares, hay personas, hermano, que donde no tienen el temor de Dios, donde no viven con ese temor y no han aprendido, hermano, a estar en una comunión familiar, se les ha vuelto difícil y ha llegado al punto inclusive hasta pelear con el papá, pelear con los hijos, pelear, no sé con cuántos más pudieran estar teniendo conflictos, pero llega un momento de tanto aislamiento y de tanto estar junto con las personas que llega el momento en que no se toleran. Y yo creo que aquí, hermano, el Señor está teniendo un trato con nosotros. Mire, yo veo que en Malaquías 4:5, ese no lo tengo anotado aquí en la presentación, hermano, pero lo conocemos perfectamente, que ha sido un texto base de lo que se ha proclamado hoy en este año, y se nos dice que aquí Él envía al profeta Elías para que Él haga volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres antes de que venga el día terrible. Entonces esto quiere decir, hermano, que antes
de que venga el Señor, tiene que tener un trato con la familia. Y entonces, hermano, yo veo que esta situación mete miedo, pero les vuelvo a repetir, el Señor nos recuerda, no tengas miedo, no temas. Bien, situaciones en las que Dios está con nosotros. Yo quiero enumerar algunos puntos en los cuales Dios nos da la seguridad, para que nosotros tengamos la seguridad de que Dios está con nosotros, de que no tengas miedo, porque Dios está con nosotros. El primer punto yo le puse así: cuando hay hambre en la tierra, y esto no se nos hace muy lejano, porque en la actualidad estamos mirando que las economías, que las grandes economías están atemorizadas, porque a falta de lo que es la escasez de productos se comienza a incrementar precios, y en la cuestión farmacéutica, cuando empieza a haber este problema de salud, empiezan a elevarse los precios, y entonces empieza a haber una escasez, y esta escasez nos lleva a tener un hambre a nivel mundial. Y en Génesis 26:1 nos dice: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior. O sea, que quiere decir que ya había pasado un hambre. Dice que había ocurrido durante los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Mire, hermano, aquí está hablando acerca de Isaac. Isaac, cuando está en este punto, en esta situación, él llega al momento en el cual estaba viviendo en una tierra donde empezó a escasearse la comida, empezó a escasearse los alimentos, y empezó a escasearse el agua. Pero mire lo que dice Génesis 26:3. Isaac, tal parece que ya había él tomado una decisión. Tal pareciera que él ya había tomado una decisión en la cual él había decidido salir de ese lugar e irse a otra tierra. Y yo a lo que veo que en esta situación en la que estamos actualmente, yo, hermano, todos los días que voy a la Ciudad de México es una ciudad con muchos habitantes, una ciudad muy aglomerada, en la cual muchas personas tienen miedo de estar en ese lugar. Y yo lo vi muy claro, hermano, cómo desde el primer día, cuando se declaró que México estaba en la fase número 1, muchas personas, en cuanto dieron bandera verde para que los niños salieran de sus clases, muchas personas que tuvieron la oportunidad, hermano, salieron de la ciudad, no se quisieron quedar a ver qué pasaba. Ellos inmediatamente, en cuanto vieron cómo se estaba desarrollando la situación, ellos salieron de esa ciudad. Y yo veo a Isaac, cómo él estaba mirando el problema, y él decide retirarse de esa tierra. Pero aquí en Génesis 26:3 le habla el Señor y le dice: reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Mire, nuevamente aquí, hermano, lo vuelve a repetir el Señor y dice: no te vayas de esta tierra, quédate en esta tierra. Y aquí, a pesar de las circunstancias, a los ojos humanos, hermano, pareciera que todo iba en contra de él, pero Dios le dice: no te vayas, quédate aquí y yo te voy a bendecir. Yo te voy a bendecir. Mire, la palabra residir, viene del hebreo 1481, que significa vivir como forastero, vivir como un forastero, morar como un forastero, o vivir como un huésped. Lo cual, hermano, yo puedo ver claramente que nos da a entender que tenemos que vivir en esta tierra sabiendo que no somos de esta tierra, que nuestra ciudadanía es celestial.
a amar el lugar donde nosotros vivimos, pero aborrecer el sistema. En aquel tiempo donde estaba Isaac, hermano, él vivía en un tiempo donde había, hermano, otras costumbres. Habían, hermano, dioses que a los cuales adoraban, pero Dios le dice, no, quédate aquí, pero quédate, pero no te mezcles, pero no te juntes con ellos, apártate de ellos. Esto mismo me viene a mí, hermano, y lo quiero compartir con ustedes, que a pesar de lo que estamos viviendo en esta tierra, hermano, Dios nos dice, no te preocupes, tú no eres de esta tierra, tú no eres de este mundo, tú eres de otra ciudadanía. Y claramente podemos ver, hermano, que el Señor va a tener cuidado de nosotros, porque nuestra ciudadanía es celestial. Pero aquí también, hermano, tenemos que darnos cuenta que el amar el lugar donde vivimos, esto, hermano, tiene mucho que ver, porque cuando nosotros, hermano, empezamos a amar el lugar donde vivimos, esto quiere decir, hermano, que no es que tengamos que amar al mundo, sino que tenemos que amar nuestra tierra. Para que la tierra pueda bendecirte, lo primero que debemos de hacer es amar el lugar donde vivimos, amar la tierra, hablar bien de nuestra tierra. ¿Qué podemos poner como ejemplo en esta situación, hermano? Amar nuestra iglesia, amar nuestro lugar donde radicamos, donde vivimos. Ya no hablemos mal del lugar donde vivimos, sino que aprendamos a hablar bien. De esta manera el Señor nos va a bendecir, porque la tierra va a saber producir frutos buenos, porque nosotros le estamos dando ese amor, por lo cual ella nos va a responder igual de la misma manera con amor. Fíjese, hermano, si nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y la situación, le vuelvo a repetir, que estamos viviendo, no tenemos que tener miedo, porque mire, Santiago 4:4 nos dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nos lo vuelve a repetir. Tenemos que amar el lugar donde vivimos, pero apartarnos del mundo, porque hay muchas personas, hermano, que quieren convivir con el mundo, y esto no se puede. Para que Dios esté con nosotros, tenemos que apartarnos del mundo. Para que Dios pueda bendecirnos, nosotros tenemos que apartarnos del mundo. De lo contrario, pues si somos, dice la Escritura, que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Seguimos. Nosotros somos una embajada del cielo. Entonces, hermano, fíjese, lo que hace una embajada aquí en la tierra, alguna embajada de algún país, hermano, lo que yo he visto en la Ciudad de México, hay una zona donde hay muchas embajadas. Es una zona muy diferente, hermano, de todas las demás. Lugares muy lujosos, lugares muy resguardados. Y lo que me llamaba la atención aquí, hermano, que estas embajadas, cuando uno quiere ir a visitarlas, no puede uno llegar así como así, porque inmediatamente a la entrada nos encontramos la seguridad en la cual les está preguntando a qué viene, a qué van y qué cosa van a hacer en ese lugar. Y a ese lugar solamente llegan los que son ciudadanos de ese lugar, y les permiten la entrada a esos ciudadanos. Y lo que
lo que también, hermano, se hace en esos lugares es que cual sea la procedencia de la embajada, lo que adentro de esa embajada lo que se hace es hablar el mismo idioma del país donde es la embajada. Ese es lo primeritito que vemos. Se habla el mismo idioma, se come la misma comida, se hacen las costumbres, hermanos, se festejan las fiestas que hacen en aquel país a la cual representa esa embajada. Lo que quiere decir, hermano, que nosotros somos embajadores, hermano. Nosotros somos embajadores del cielo. Nosotros estamos aquí en este lugar, pero es una embajada del cielo. Lo que hace, lo cual pongo aquí, hermano, que nos dice, lo que se hace en el cielo, tenemos que hacerlo aquí, en donde vivimos. Por eso yo te puedo asegurar, mi hermano, que no tengas miedo, porque somos una embajada del cielo y el Señor va a tener cuidado de nosotros. Vuelvo a recalcar, no tengas miedo. Romanos 8:31 nos dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si es verdad, hermano, es una situación en la cual nos enfrentamos, que una epidemia, una pandemia, un organismo microscópico que no lo podemos ver, y que a causa de eso se desarrolla una infinidad de problemas, nos dice el Señor, ¿quién estará contra nosotros? Ni ese diminuto, no sé, organismo, hermano. Si aún ese diminuto organismo, no te preocupes, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí yo creo, hermano, que también está incluido este microorganismo. Otro punto, hermano, en el cual nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor está con nosotros es que toda esta situación que estamos viviendo, Dios, yo creo, hermano, que la ha puesto o la pone esta situación para que nosotros también reflexionemos y que aprendamos a ponernos a cuentas. Cuando nosotros nos ponemos a cuentas, ¿con quién podremos ponernos a cuentas, hermano? Algunos tendrían que ponerse a cuentas con el Señor, otros con el Espíritu Santo, otros con el esposo, otros con la esposa, otros con los hijos, qué sé yo, hermano. Pero con quien sea que tú te tengas que poner a cuentas, porque estamos viviendo una situación difícil, quiero decirte que ahí, aún en esta circunstancia, cuando tú te vayas a poner a cuentas, Dios va a estar contigo. Y yo creo, hermano, que ponerse a cuentas no es tan fácil. No es tan fácil, hermano, reconocer. No es tan fácil tomar ese valor y ir y decirle a la persona, perdóname, te fallé, tengo cuentas pendientes contigo. Yo creo que no es fácil, pero el Señor dice, toma valor, agarra esa fuerza y preséntate con esa persona con la que te tengas que presentar y ponte a cuentas con ella. Mire, Génesis 31:3 dice así, entonces el Señor dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares y yo estaré contigo. Mire, aquí vemos cómo le habla a Jacob. En el verso anterior veíamos cómo le estaba hablando a Isaac, su hijo, y a él le decía, reside, o en otras palabras, quédate. Pero aquí a Jacob, a su padre, que a él que había salido de la casa de sus padres y no había salido, digamos, tan bien como, digamos, mis hermanos, a él le dicen, vuélvete a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Los que hemos leído esta historia sabemos que Jacob no tenía muchas ganas, o más bien tenía miedo de regresar, porque había salido mal de su casa, lo estaban persiguiendo, lo iba persiguiendo su hermano, pero llegó el momento en el cual Dios lo quiere bendecir y le tiene que pedir cuentas y le dice, vuélvete a la tierra. En otras palabras, arregla
las cosas en tu casa, arregla las cosas en tu casa. Hermano, en este momento en la cual nosotros estamos viviendo actualmente, tenemos mucho tiempo, algunos que ya están trabajando desde su casa, algunos hermanos que ya no están laborando, algunos hermanos que ya los niños desde hace tiempo ya están de vacaciones o más bien están trabajando desde casa, ya tienen tiempo de estar en familia. En ese momento, hermano, ustedes pueden ponerse a cuentas con cada uno de sus familiares. Yo no sé, mis hermanos, yo les decía que yo he escuchado a algunas personas que ya no se aguantan, ya no se aguantan al estar juntos, porque estaban acostumbrados a un sistema en el cual salía muy temprano, llegaba muy tarde y se veían un poco tiempo, pero ahora que están juntos no se pueden ver, no saben de qué platicar, no saben de qué tema tomar, porque viven, están encerrados y están teniendo problemas para estar juntos. Pero el Señor le dice, arregla las cosas, arregla. Yo creo que es momento, hermano, es un muy buen tiempo para arreglar las cosas en familia. Que podamos tomar los problemas que teníamos, que probablemente le habíamos estado dando vueltas, pero hoy es un muy buen tiempo para que arreglemos estos problemas. Si queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que preguntarnos cómo está nuestra relación familiar. Primeramente, para ser bendecidos, hermano, nuestra relación familiar debe de estar bien. Y yo pongo aquí, hermano, algunas personas tendrán asuntos pendientes. Es momento, hermano, de enfrentarlos. Es momento de que nosotros podamos tomar este problema y darle solución. Yo le pongo aquí, ¿cómo saliste de tu casa? Yo no sé, hermano, pero ha habido muchos casos en los cuales anteriormente se daba mucho y en la actualidad también se da, de que cuando una pareja joven ha decidido unir sus vidas, en lugar, hermano, de hacer las cosas bien, hacen las cosas fáciles. Y lo primero que se les ocurre es robarse a la esposa. Bueno, así se dice, pero en realidad están en común de acuerdo para irse a vivir juntos, pero sin avisarle a los padres. Entonces, la situación ahí, yo no sé cómo esté. Probablemente el suegro no vea con muy buenos ojos al yerno, la suegra no vea muy bien a la nuera, y entonces ahí hay un conflicto, ahí hay un problema. Entonces, tenemos que tomar el valor y ir con la suegra o ir con el suegro y hacer las cosas bien, pedir perdón, arreglar las cosas en casa. Es momento de ponernos a cuentas, de pedir perdón, si es necesario pedir perdón. Y esto no solamente es entre padre y suegros, también pudiera ser, hermano, entre hijos, entre hermanos, que si hay problemas con los hermanos, es momento, hermano, de pedir perdón, de hacer las paces. Si queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que pedir perdón. Yo conozco, hermano, algunos casos donde los hermanos no se pueden ver. Yo conozco casos en donde el hijo, algún hijo, yo no sé por qué se da esto, ¿verdad? Pero de repente se da, en la cual hay favoritismo entre los padres y los hijos, hermano, pues al ver esa situación empiezan a tener envidia y entonces empieza a haber problemas. Y yo creo que aquí los padres deberíamos de ser prudentes y tratar este asunto con mucho delicadez, porque podemos causar problemas entre hermanos. Puede haber problemas entre hermanos. Si nosotros esto lo llevamos esto lo estamos hablando a nivel familiar, pero también lo podemos hablar a nivel congregacional. Y entonces yo te pregunto, ¿tendremos algún hermano dentro de la congregación que necesitemos ponernos a cuentas, necesitemos arreglar los problemas? Yo te pongo esta pregunta. ¿Habremos de ponernos a cuentas? No lo sé, hermano, pero si Dios te está hablando en esta hora, yo
creo que es un muy buen tiempo, para pedir perdón, para arreglar las cosas, porque de esta manera el Señor nos quiere bendecir. El Señor nos quiere bendecir. Siguiente punto, hermano, en la cual el Señor también promete estar con nosotros y dice que Él no nos va a dejar, que Él va a suplir las necesidades, es cuando Él te llama a trabajar en su obra. Cuando Él te llama, hermano, no tengas miedo, no te preocupes, porque Él te va a suplir las necesidades. Éxodo 3:12 le está hablando a Moisés y Él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Aquí le está hablando a Moisés, y él le está diciendo que él va a tener una señal en la cual él se va a dar cuenta de que Dios está con él a través de esta señal. Y le dice que cuando él la haya sacado al pueblo de Egipto, tienen que regresar al monte a adorar. Esa era la señal, pero el Señor le dice: yo, el que te ha enviado. Entonces, si el Señor te envía, hermano, no tienes que tener miedo. Yo veo aquí cómo Moisés inicia podemos llamarle ministerio, inicia con problemas en su hogar, inicia teniendo una persecución y él termina en el río, y él, hermano, llega al momento en el cual Dios utiliza toda esta situación para llevarlo a un lugar y que él pueda ser criado con otras costumbres, con otra idea. Y entonces llega el momento en el que Dios lo escoge y Dios lo envía, le pide hacer una encomienda divina. Y yo me pregunto aquí, esto lo hizo con Moisés, pero también, hermano, cada uno de nosotros, el Señor en algún momento nos pide hacer la encomienda, porque recordamos, hermano, que Dios hace el trabajo aquí en la tierra. Es su trabajo, es su obra la que Él está haciendo, pero Él utiliza a algunas personas, y en este caso está utilizando a Moisés, pero de la misma manera también te quiere utilizar a ti, para hacer su obra. Dios te escogió a ti para seguir haciendo el trabajo que Él hacía en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo, recordamos, hermano, que Él estuvo aquí en la tierra, y cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él se dedicó a trabajar. Y cuando Él estaba trabajando, pues, ok, todo muy bien. Él lo hacía todo. Él oraba, Él liberaba, Él sanaba, Él resucitaba, Él hacía todo, hermano. Lo que se necesitaba, Él lo hacía. Pero en este momento, hermano, en el cual el Señor nos ha dejado en este lugar, y como nosotros hay una figura en el cual nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, entonces lo que el Señor dejó de hacer, nos lo deja a nosotros para que nosotros lo tengamos que seguir realizando. En este caso, hermano, podemos ver nosotros que Dios necesita una boca, Dios necesita pies, Dios necesita manos para trabajar, para seguir haciendo la obra. Y Él te promete que Él va a estar contigo. No tengas miedo, porque yo voy a estar contigo. Moisés era un hombre, hermano, que tenía problemas con su lenguaje. Él era tartamudo, pero Dios, yo lo puedo ver de esta manera. Él se convirtió en la boca del Señor. Él iba a dar el mensaje a Faraón, y él iba a convencer al pueblo también. Él iba a ser sus pies, sus manos. Y así como Moisés, hermano, también de la misma manera se nos pide ahora a nosotros. Seamos la boca,
seamos los que tengamos que llevar el mensaje. En este momento, hermano, hay mucha necesidad, hay muchas personas que están deseando que se les hable del evangelio. Ellos necesitan tener una esperanza, ellos quieren escuchar palabras de aliento, palabras que todo va a estar bien, pero necesitamos, hermano, llevar el mensaje, porque ciertamente, hermano, las cosas van a estar bien, pero para nosotros como pueblo, pero para los que no están dentro de la cobertura, las cosas se van a poner complicadas. Por eso necesitamos ser los pies de Jesucristo para ir a aquellos lugares, para ir a predicar, para ir a sanar, para ir a curar, para ir a sanar heridas, hermano. El Señor necesita tus manos para que vayas y consueles, para que vaya y cures heridas, para que vendes heridas. El Señor necesita nuestras manos. Seguimos. Si Dios te envió, Él te va a capacitar para que hables las palabras correctas. Él te dará lo que necesitas. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Necesitas economía? Si necesitas economía, hermano, el Señor te lo puede dar. Si necesitas salud, que en este momento, hermano, se necesita tanto, que las personas piden salud, las personas no quieren toser, no quieren estornudar, no quieren, si ven a alguna persona que estornuda, salen corriendo de ella, se apartan de ella. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas sabiduría? El Señor te lo puede dar. Él dice, yo estaré contigo. El trabajo que tú estás realizando, el trabajo que tú hagas es del Señor. Por eso no te preocupes, el Señor lo va a hacer. Y vuelvo con esta palabra, la economía. Yo en este momento, hermano, yo veía cuando inició todo esto y el Señor me ponía en mi corazón y me decía, y yo me preguntaba, ¿y cómo se va a sustentar la iglesia? ¿Cómo se va a sustentar con todos los gastos que se vienen si no vamos a poder congregarnos? Y de verdad, hermano, que yo lo pude ver aquí, cómo el Señor pone el sentimiento. Si tú tienes el sentimiento, más bien, si tú tienes el sentimiento, el Señor ve la necesidad o el sentir en tu vida, Él se encarga de lo demás. Si tú tienes el deseo de ayudar en esta situación de la cual vemos que mucha gente, alguna se ha quedado sin trabajo, alguna, hermano, los han mandado a descansar a sus casas, que no los han corrido, sí, pero los mandan a descansar y sin sueldo. Algunos, hermano, corren con la suerte de ir a descansar a sus casas, pero cobrar solamente la mitad de sueldo. Y vemos, hermano, cómo las cosas en los supermercados se empiezan a encarecer, empiezan a escasear. Y yo veo mucho pueblo que tiene miedo porque no sabe cómo le va a hacer frente a esta situación. Y yo veo cómo el Señor, aún con todo esto, Él tiene cuidado, porque hay personas, hermano, que hay personas que tienen ese deseo de ayudar a los demás. Y yo veo aquí, hermano, que solamente basta eso, basta tener el deseo, porque si tú tienes el deseo de ayudar, el Señor te va a proveer, el Señor te va a llenar los bolsillos para que tú puedas ayudar, para que tú puedas dar, para que tú te puedas desprender. El problema, hermano, es de que a veces el Señor nos da, y a veces, hermano, cuando el Señor nos da, ya no queremos despojarnos, porque empezamos a amar más las riquezas y no queremos despojarnos. Y es ahí cuando ponemos un obstáculo, porque entonces no puede fluir la bendición. Y entonces podemos verlo de esta manera, en sentido figurado, un tapón a la bendición en la cual ya no puede fluir. Pero si el Señor te bendice, es para que tú puedas bendecir también a los demás. Y yo veía esta situación, hermano, cómo el Señor pone el sentir en nuestro corazón y el Señor también a su vez empieza a poner los medios, porque el Señor empieza a bendecir de tal manera, hermano, que tienes para poder bendecir a los demás. Y yo creo que este es el tiempo en lo que nosotros podemos bendecir a los demás, poder bendecir a tus hermanos, a los que necesitan en este momento.
A Moisés se le dio una señal para que se diera cuenta de que Dios estaba con él. Dios, hermano, estaba con él. Y para que él se diera cuenta, le dio esta señal también. Dice, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Yo te quiero decir, hermano, que en esta situación, aunque parezca muy terrible, Dios te quiere bendecir y va a utilizar inclusive a los egipcios para que nosotros en este momento de crisis podamos despojar al mundo y podernos enriquecer nosotros como hijos. Pero para esto, hermano, es necesario tener que salir de Egipto, tener que salir del mundo. Cuando somos honestos, también el Señor está con nosotros. El Señor va a estar con nosotros cuando nosotros aprendamos, hermano, a decir la verdad. Jueces 6:16 dice, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Mire, aquí le está hablando a Gedeón. Y Gedeón, hermano, era un hombre que sacó lo que había dentro de su corazón en ese momento, de manera que Dios le dice, ve con esta tu fuerza, en la cual podemos ver que cuál fuerza, si él estaba preparando todo para esconderse, y nosotros nos preguntamos, ¿cuál fuerza si se estaba escondiendo? Entonces, mire, Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha de ocurrir todo esto? Fíjese que el ángel se le presenta y le pregunta que Dios está con él, dice, Dios está contigo. Y Gedeón le pregunta, pues si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Y tal vez nosotros podamos preguntarnos en este momento, ¿por qué estamos viviendo todo esto? ¿Por qué estamos viviendo todo esto? Y Gedeón le contesta sinceramente, ¿y dónde están todas sus maravillas? ¿Y dónde están todas sus maravillas de las que se hablan? Que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo, ven con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Dios permite, hermano, que pasemos todas estas situaciones para que aprendamos a confiar en Él y no en el hombre. Fíjese que esta situación que él estaba viviendo, que estaban siendo, hermano, explotados porque había pasado, hermano, 20 años en la cual ellos habían caído en manos de los madianitas y se le llevaban todo lo que ellos producían. Él, el Señor, permitió este proceso en Gedeón para enseñarle algo. Fíjese, Jueces 7:2 dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, no sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Entonces aquí, hermano, vemos cómo el Señor le dice, le da a entender de que no confíe en el hombre. Él redujo el ejército que él tenía, las personas que él tenía, creo que llegaba a más de 20,000 soldados que tenía. Y entonces él primero les dice, los que tengan miedo, no los necesito, se van. Y hermano, se fueron la mitad del ejército, se quedó con 10,000 del ejército. Y todavía de esos 10,000, el Señor le dice, todavía son muchos, todavía son demasiados. Entonces te voy a reducir todavía eso. Y entonces fue y los puso a prueba. Y cuando los pone a prueba, hermano, le dice, se reduce mucho más el número de los soldados y queda en 300. Y cuando queda en 300, hermano, aún así el Señor le dice, para que Israel no diga después que su fuerza lo ha librado. Él prometió estar con nosotros todos los días, hermano. Tú no tengas miedo, no tengamos miedo, dice el Señor. Él está con nosotros.
Y en Mateo 28, 19 al 20 nos dice: id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te digo, hermano, no tengas miedo, no tengas miedo. El Señor está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. En esta situación en las que estamos viviendo, Dios está con nosotros. Y no solo, hermano, un día especial. Él dice, todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. No tengamos miedo. Esta situación, hermano, que estamos viviendo, yo creo que es algo que necesitábamos estar para que aprendamos a valorar las reuniones en la iglesia, aprendamos, hermano, a valorar nuestra familia, aprendamos, hermano, a valorar nuestra economía probablemente también, hermano, aprendamos, hermano, de todo esto aprendamos. Yo en este momento, hermano, yo te quiero invitar, hermano, a que hoy reflexionemos y que nos pongamos a cuentas. Primeramente, hermano, pongámonos a cuentas con el Señor. Primeramente, hermano, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a cuentas con nuestro Dios, ponernos a cuentas con el Espíritu Santo. Si, hermano, ya no hemos sentido la presencia de Dios, hoy es un muy buen tiempo, hermano, para buscar de la presencia. Llegará el momento, hermano, que lo vamos a desear. Vamos a desear con toda nuestra alma poder sentir la presencia de Dios, pero ya va a ser demasiado tarde. Hoy tenemos la oportunidad, yo te invito a que busquemos la presencia de Dios. De esta manera, hermano, Dios promete estar con nosotros todos los días, hermano. Él promete estar con nosotros. No tengamos miedo. Él promete estar con nosotros. Yo te pido, hermano, que ahí donde tú estás, ahí no sé en qué lugar estés, pero yo te pido, hermano, que en esta hora podamos ponernos en las manos del Señor. Yo así termino este mensaje, creyendo, hermano, y esperando que haya quedado claro, hermano, que esta situación no nos va a beneficiar, porque no somos de esta tierra y el Señor va a tener cuidado de nosotros. Los que están dentro de esa embajada, hermano, los cuida la seguridad, los policías de ese lugar, los guardias del país donde ellos se encuentran. Y a nosotros, hermano, nos cuidan ángeles, nos cuidan, hermano, mismo nuestro Señor Jesucristo. No tengamos miedo. Yo te invito, hermano, ahí donde estás, a que levantemos una oración. Levantamos una oración a nuestro Dios y así, hermano, yo dejo este lugar. Bendito Dios, Padre Todopoderoso. En esta hora, Señor, yo te doy gracias, Padre, por este privilegio, Señor, pero sobre todo, Padre, porque hemos entendido, Señor, y hemos comprendido, Padre, que no tenemos que temer, que tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días, Señor, y que tú, Señor, has prometido, Padre, que tú nos defenderías, mi Dios, que tú estarías con nosotros, Padre. Tú, Señor, nos has dicho, tú eres mío, tú, Israel, eres mío, yo te he creado, yo te he formado, yo estoy contigo. Yo, Señor, en esta hora, Padre, yo te agradezco, mi Dios, porque yo sé, Señor, que tú estás con nosotros, Padre, y yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, porque yo sé, Señor, que de la misma manera, Señor, podemos tener la seguridad de que tú estás con nosotros, Padre. Yo te agradezco, Señor, por todo. Y si hay alguien que tenga que pedir perdón ahí en sus hogares, yo creo que es momento también de ponerte a cuentas con tu familia. Yo quiero abrir un paréntesis para que si tú tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, este es el momento. Señor, mira mi Dios. Yo sé, Señor, que antes, Padre, de que tú vengas, Señor, tú enviarías, Señor, al profeta, Señor, Elías.
para que tú, Señor, prometiste, Señor, hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y yo hoy te pido, Señor, que tú, Señor, puedas intervenir en las familias, mi Dios. Que tú puedas intervenir y tú puedas, Señor, arreglar, Señor, los asuntos, Padre, en los hogares, mi Dios. De que antes, Señor, de que tú vengas, Señor, tú prometiste, mi Dios, arreglar, Señor, la situación. Yo te pido, Señor, que allá donde están mis hermanos, este momento, Señor, tú, Señor, escuches su oración, Padre, y que tú, Señor, puedas, mi Dios, darle las palabras para que ellos puedan llegar, Señor, al punto de pedirse perdón, Señor. Yo te lo ruego en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.